Hola. Sí, ya se organizó. Bueno, quiero dar la bienvenida a todos y todas a este encuentro. El día de hoy vamos a trabajar con inteligencia artificial, la estrategia, el punto azul. Nos acompaña José Strongone, quien digamos que ha liderado pues como esos procesos y nos trae en este libro que tengo aquí en mis manos, nos trae pues como parte de lo que él ha escrito sobre este tema. Entonces, no se les olvide ahorita llenar la encuesta de satisfacción. Jenny nos está acompañando desde la grabación. Si alguien tiene alguna dificultad con la grabación, por favor, que nos lo haga saber. Entonces, doy la palabra a José Strongone para que nos cuente sobre este tema tan interesante. Sí, bueno, muchas gracias. Confírmame, por favor, si se está oyendo y viendo bien de mi lado. Sí, se está oyendo y viendo bien. Ah, perfecto. Entonces tú manejas la presentación. Yo te indico, por favor, cuando sea el momento de cambiar, porque por aquí no pude yo. Ok. Eh, bueno, primero que nada, muchas gracias a John, que fue quien me invitó acá y entiendo pues que la Mesa de Bibliotecas y la UNAL juntos en este evento son los responsables de esta actividad, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes que me escuchan. Eh, Siempre es complicado cuando uno hace este tipo de presentaciones online, que uno no ve caras de aquel lado, uno no sabe quién está, pero bueno, les pido entonces en el momento en que lo consideren oportuno hacer alguna ceñita o algo, voy a estar pendiente por acá del chat, aunque tenemos una sesión al final de preguntas y respuestas, ¿cierto? Sí, incluso habíamos conversado que se podía hacer como las preguntas en el momento, quien deseara pues como abrir el micrófono, entonces no sé si esa sea la metodología. Sí, bueno, en realidad yo me acomodo a cualquiera de las dos, ¿no? Eh, yo voy a estar pendiente del chat porque si hay alguien que necesite algo muy específico, lo podemos atender. Igual al final siempre los que vayan anotando sus preguntas clave las podemos resolver al final. Entonces, bueno, comencemos ya. Ya ustedes están viendo allí la primera página de la presentación. El título que le dimos a esto fue Inteligencia Artificial Estratégica. Y esto está basado, como les dijo John, en un libro que yo publiqué, que ya está, por cierto, en la biblioteca de la UNAL. Es decir, que quienes quieran revisarlo con más detalle lo pueden encontrar allí. Bueno, en su momento, porque entiendo que eso tiene un proceso, ¿cierto? Debe cumplir primero con un procedimiento. Eh, si quieres, pasemos a la siguiente lámina, que tengo allí una primera pregunta que quiero hacer. Siguiente. eh, Comenzar con esta pregunta que me parece que es clave, no para que me la respondan ahora, sino para que la tengan allí y la vamos a usar más tarde. Eh, Primero, conéctense con cada uno de ustedes muy seriamente, muy íntimamente y respóndanse si tienes un conocimiento específico o una experiencia particular. Cuando hablo de conocimiento específico, no me refiero a lo que has aprendido mientras has estudiado y te has formado en algo. Conocimientos de todo tipo que uno quiere también en la vida, con otras experiencias. O alguna idea que uno sabe que es ingeniosa, porque uno siempre se le ocurren ideas que uno dice, wow, esto sería buenísimo, y a veces lo deja allí y se va y nunca vuelve. Si tienes algo de eso, un conocimiento, experiencia o idea que sabes que puede tener éxito, pero que aún no has podido desarrollar. Piensen un instante en eso y guárdensela por allí, tomen nota si quieren, porque al final pues vamos a comentar de nuevo eso, ¿no? Les doy unos instantes para que lo piensen bien, ¿ok? Bueno, si no llegó así de rápido es porque no es tan importante. Se supone que lo verdaderamente importante está allí flotando. Pasemos a la siguiente entonces. Sí, el título genera suspicacia, ¿no? Y mucha curiosidad. ¿Qué es eso de inteligencia artificial estratégica? Siguiente, por favor. A mí se me ocurrió que lo que yo llamo inteligencia artificial estratégica está en el medio de esos dos conceptos que ven allí. El manejo tecnológico de la IA y el manejo técnico de la IA. ¿Qué quiere decir cada uno? El manejo técnico es la parte operativa propiamente dicha. Es cuando me siento con la IA, le escribo el momento del famoso prompt
y le pido información, le pregunto, interactúo y todo ese proceso, pues eso es lo que yo llamo el manejo técnico. De eso hay mucha información y muy buena, hay que decirlo, abundantemente buena y de todo tipo, ¿no? Hay tutoriales gratuitos, hay mucha gente, pues, que se ha dedicado a esto y por cuenta propia muchas personas han empezado también por sí mismas a manejar y entender cómo es ese procedimiento. Y está muy bien dicho eso que se usa hoy en día, que la llamada ingeniería de prompt, porque me parece que es perfecta esa expresión, porque efectivamente un prompt con la inteligencia artificial es ingenioso, tiene que ser un tema de ingeniería, diseñar la interacción y lo que yo específicamente necesito. Y ese proceso, pues, es lo que yo llamo el manejo técnico de la IA. El manejo tecnológico de la IA tiene que ver con las herramientas, que no solamente son de IA, sino de otras cosas de tecnología que también existen, empezando por la propia Internet y un sinfín de aplicaciones que son complementarias con la inteligencia artificial, aunque muchas de esas aplicaciones que ya veníamos usando desde hace tiempo, por ejemplo, Canva, por decir una de las que se utilizan para hacer diseños, tal vez la más conocida, ya tiene su propia estructura de inteligencia artificial, pero siguen siendo herramientas complementarias. Cuando uno hace algo en la IA, necesita de otras cosas, incluyendo las propias herramientas de Office, si estamos haciendo cosas en Excel o en PowerPoint o hasta en Word, etcétera. Entonces, a eso me refiero con el manejo tecnológico de la IA. Todo el soporte de tecnología que existe orientado a la IA y algunos ya con la propia IA, y ahí, en el medio de esos dos manejos, de lo tecnológico y de lo técnico, es lo que yo llamo la inteligencia artificial estratégica. En la siguiente lámina, por favor, cómo lo podemos visualizar? Eso que ven allí es el gráfico fundamental de mi sistema punto azul, que es el que está plasmado en el libro que les mostró John al inicio. Eh, Debo advertir que que la imagen es como ilustrativa solamente, es decir, es mnemotécnica, sirve para recordar y para entender cómo funciona. No se refiere a un átomo, ni mucho menos se refiere a la física cuántica, ni nada de eso que hoy está tan de moda, ¿no? O sea, el sistema punto azul es un tema estratégico de trabajo con la IA y el gráfico simplemente pretende ilustrar cómo funciona esa estrategia. Básicamente, como ven allí, tenemos un gráfico nuclear, una estructura nuclear donde hay un átomo, como en cualquier átomo, como en cualquier, sí, como en cualquier átomo, un núcleo, perdón, en el centro, y alrededor de él están flotando varias partículas que son esos punticos de colores, verde, morado, dos azules y verde, que serían equivalentes a los electrones. Es decir, sabemos que los electrones orbitan alrededor del núcleo, pero no orbitan como antes se creía en una forma helicoidal, ¿no? O elíptica, perdón, como la Tierra alrededor del Sol, sino que están dando vueltas en todas partes. De eso hay mucha información y todos creo que han oído de esto. Entonces, de ese mismo modo, la inteligencia artificial hace las veces de un núcleo y en eso consiste el punto azul, la inteligencia artificial como centro, como núcleo que conecta todo y alrededor de ese núcleo existen cuatro elementos principales que ya ven abajo eh, las leyendas. La PI significa propiedad intelectual, la GN significa gerencia de negocios o gestión de negocios, puede ser más apropiado. La MC significa marketing consciente y la AD significa aprendizaje digital. También alerto que estos conceptos no son nuevos, son más bien versiones adaptadas y actualizadas a la IA. Como estas cosas que ya existían tienen una manera distinta de operar en la IA alrededor de la inteligencia artificial, precisamente. Es decir, la inteligencia artificial las conecta a todas y todas interactúan entre sí. Y ven abajo que hay una frase más pequeña que dice modelo de las 8 FEC aplicado a los negocios. Las siglas FEC significan fases expansivas de la conciencia. Y lo pueden ver aquí en bueno, es que yo no estoy haciendo la presentación. Ustedes no ven mi puntero, ¿no? Porque no tengo yo la presentación. Pero bueno, esos punticos chiquitos que parecen grisecitos
si seguimos con la analogía de un átomo, ellos podrían ser esas partículas subatómicas, como por ejemplo los neutrinos, que están transversalizando todo el sistema. Y de la misma manera, este modelo de las 8 FEC está transversalizando este sistema punto azul. ¿Y qué son las 8 FEC? Es un modelo de otra obra de mi autoría que significa fases expansivas de la conciencia, ya les dije, y es una manera de explicar el fenómeno de la conciencia de una manera práctica. De eso no voy a hablar ahora, ese sería otro tema, solamente se los menciono, y tiene 8 fases. Yo planteo que la conciencia no, ni se despierta, ni se activa, ni tiene niveles, sino que tiene fases. Entonces, en este sistema punto azul hay una versión adaptada a los negocios de las fases de la conciencia, porque en la medida en que nosotros tenemos esas fases conscientes en nuestro entendimiento, en nuestra manera de percatarnos de las cosas, en esa misma medida tomamos mejores decisiones y podemos entender mejor muchas cosas. Y no tiene que ver con conocimiento ni con experiencia, tiene que ver con conciencia. Un poquito más adelante le explico. Si quieres, pasemos a la siguiente lámina. Ahí vemos precisamente la primera y la siguiente, que tiene que ver con la expansión de la conciencia. De manera muy sencilla, aquí le digo que esto se refiere a la manera en que nos percatamos de lo que es invisible. Invisible entre comillas, por supuesto. Invisible me refiero a esas cosas de las que no nos damos cuenta, simplemente no somos conscientes de ciertas cosas. Pero si logramos expandir la conciencia lo suficiente, entonces podemos entender mejor lo que está ocurriendo. Y básicamente, en la siguiente, por favor, este modelo tiene esas 8 fases. Estos son los nombres que yo utilizo y en los negocios tiene una razón de ser muy particular. Por ejemplo, la intuición es un fenómeno evolutivo del ser humano que hoy sigue presente en nosotros, pero en los negocios ha sido muy subvalorado el tema de la intuición. Hoy en día, en un mundo tan lógico y tan racional y tan tecnificado, se cree que todo lo que funciona o lo que mejor funciona es aquello que está demostrado, que está comprobado, que tiene una fórmula, pero dejamos de lado que la intuición nos da una información que no se obtiene por otra vía. Y hay muchos autores que han dicho que los verdaderos grandes gerentes y grandes empresarios son aquellas personas que tienen los pies muy bien puestos en la tierra para las acciones del día a día, pero con la cabeza muy alta para poder mirar donde los ojos no ven, algo parecido. Entonces, a eso se refiere la manera de usar la intuición como una manera de percatarse de cosas que otros no están viendo. Ahí pues se explica con detalle cómo funciona esto. La percepción sensorial, que tiene que ver con los 5 sentidos conocidos, vista, oído, etcétera, pero orientado a lo que está ocurriendo más allá de lo que vemos. Es decir, cuando vemos algo, ¿esto qué significa? ¿Esto para dónde va? ¿De dónde viene? ¿A quién impacta? ¿Cómo lo impacta? Entonces es ver aquello de una manera con nuevos ojos, en pocas palabras, ¿sí? El conocimiento, pues lógicamente se refiere a la parte cognitiva, es el entendimiento, pero desagregar ese conocimiento en sus raíces para que no nos quedemos solo con lo que entendemos y comprendimos, sino que entendamos sus fundamentos y su esencia, porque allí hay información que a veces no estamos viendo porque simplemente damos por descontado lo que nos dicen. El cuarto o la cuarta fase, que es la comprensión, es lo que se conoce hoy en día como metacognición, es pensar sobre lo pensado, es el entendimiento de lo que ya sé, más allá de lo que sé. Es decir, es cómo me interpelo yo mismo en mi propio conocimiento, en mi propia comprensión, para determinar cómo es que yo puedo usar esto de una manera única. Y eso me permite ver posibilidades que otros a lo mejor no ven y que tal vez el único que las podría ver sería yo porque tiene que ver con mi propia realidad. Luego la empatía, que es una manera de hacerse consciente a través de la conexión genuina con el otro. Hoy en el mercado moderno se ha entendido esto muy bien, pero debe ser parte de una filosofía, perdón. Es decir, que lo que yo hago no es solo para que el otro sepa que lo conozco, sino para que el otro sienta que lo conozco. Y eso me permite un entendimiento diferente. La compasión tiene que ver con lo que yo llamo la empatía en acción. Una vez que yo me conecto con el otro, bueno, ¿cómo es que yo llevo eso adelante para colaborar o
contribuir con otro y cuando yo estoy en un proceso productivo, cómo es que eso que produzco puede genuinamente darle un beneficio real a otro, más allá de los intereses comerciales y económicos que tengamos ambas partes, ¿no? Yo pagué por algo, yo te vendí algo, etcétera. La trascendencia es lo que hoy se ha entendido muy bien como la conciencia del entorno. Yo estoy convencido que hoy en día, cada vez más, cualquier persona que esté desarrollando lo que sea, servicio, producto, si no está conectado con su entorno en su máxima expresión, es decir, lo ecológico, el medio ambiente, la naturaleza en general y todo lo que tiene que ver con cómo se conecta uno más allá de uno mismo. Es decir, uno, aunque se sienta como alguien separado, uno no está separado. Y en eso, pues la ciencia ha explicado muy bien que somos una conexión inseparable con el todo. Y entonces entender desde allí los procesos marca una diferencia. Y finalmente la generación que tiene que ver con una trascendencia mayor. Después de mí, ¿qué? Después de esto, ¿qué? ¿Qué va a pasar con esto cuando permanezca o para que permanezca y pueda seguir siendo de utilidad? Entonces, de manera muy resumida, es lo que yo planteo como el punto de partida que, como ven, va a transversalizar todos los demás elementos que están expuestos allí en ese modelo gráfico que vemos, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí es pues darse cuenta de las oportunidades, resumido en una sola frase. Bueno, por cierto, aquí les puse mm, un enlace. Ahora voy a ver cómo, déjame ver si lo hago de una vez. Sí, ya les puse por el chat dos enlaces. Uno tiene que ver con ese que puse allí debajo de la gráfica. Esto es por si hay alguien interesado pues, en conocer más a fondo este modelo. No, no es indispensable, no es necesario para manejar este sistema punto azul conocer la teoría de la conciencia a fondo, no, no lo es. Con lo que se plantea en ella misma es suficiente, pero si hay alguien interesado, pues puede conocer a fondo la teoría. Y también les coloqué el enlace del sistema que está en el libro El Punto Azul, por si alguien quiere también desarrollarlo más, conocerlo mejor. Y de hecho, como es un manual realmente, tiene allí unas actividades operativas que pueden ser muy prácticas a quien lo quiera, eh, quien lo pueda investigar. Ya les mandé los enlaces, ahí están en el chat. Los había pegado, pero no los envié. Ahora sí. ¿Ok? Eh, bueno, eso pues repito, al que quiera profundizar. Ahora, el segundo punto es el de la propiedad intelectual, las siglas PI. Y esto se refiere a lo más importante de todo, identificar y proteger el talento. Porque si yo no empiezo por allí, puedo estar operando en donde no es realmente importante ni valioso para mí. Lo primero que tengo, por eso les pedí que hicieran la pregunta, que respondieran la pregunta de que si tienes alguna idea o, en conocimiento o experiencia que consideres ingeniosa y que aún no la has desarrollado. La propiedad intelectual puede ser aburrido para el que no le gusta el derecho, pero lo voy a explicar de la manera más sencilla y más fácil de entender. La propiedad intelectual básicamente tiene que ver con esas cuatro grandes, yo la llamaría columnas, ¿no? De lo que son los derechos intelectuales en general. Entiéndase que cuando uno dice de propiedad intelectual, se refiere a algo que yo poseo y que solamente yo tengo derecho a usar y que puedo excluir a terceros para que lo usen si no tienen mi permiso expreso. Entonces, la propiedad intelectual no es distinta de la propiedad, por ejemplo, de una casa. El que es dueño de una casa dice que es dueño porque aquí tengo las escrituras, este es mi título de propiedad, este es mi registro y es verificable ante terceros. Entonces, eh, ya va que estoy leyendo aquí el chat. Perfecto. Entonces, es lo mismo, ¿no? Una vez que yo identifico, por eso el orden es identifica y protege, una vez que yo identifico aquellas cosas que son susceptibles de ser de mi propiedad, que se pueden registrar, y digo se pueden porque hay cosas que parecen muy buenas y de hecho son buenas, pero no se pueden registrar, ¿no? Por ejemplo, hemos escuchado mucho que alguien dice, oye, se me ocurrió una idea buenísima, tal cosa, y alguien le dice, oye, deberías patentarlo, es muy bueno lo que estás diciendo.
Sí, pero no, porque no todo es patentable, aunque sea bueno, aunque sea ingenioso, porque las patentes tienen unas características particulares. Entonces, las ideas ingeniosas por sí solas no necesariamente son susceptibles de propiedad intelectual, no necesariamente, a menos que le busque la vuelta. Y entonces por eso existen estas cuatro versiones o estas cuatro variantes. La primera, a mí me gusta llamarlas signos distintivos. Usualmente se habla aquí es de marcas comerciales, pero es que las marcas comerciales son un elemento distintivo de un producto o de un servicio. También están los isotipos, también están los slogans o lemas comerciales, también están las etiquetas, también están los logotipos. La diferencia entre un logotipo y un isotipo, para los que no lo sepan, es que un isotipo es un elemento gráfico solo. Por ejemplo, el famoso boomerang de Nike, ¿cierto? Todo el mundo ve ese boomerang y sabe que eso es Nike. De hecho, una camiseta uno le ve solamente el boomerang y no ve la palabra Nike, porque ese isotipo ya habla del producto, es un signo distintivo, es una marca gráfica. Y así por el estilo, las marcas pueden ser de distintos tipos. Isográficas, logotipos, que son imágenes con textos, con palabras, textos característicos, colores, formas, etcétera, tipografías específicas. Pero también hoy en día existen otros signos distintivos. Por ejemplo, existen las marcas gestuales. No sé si sabían que existen marcas gestuales. Y miren qué bonita noticia. Ustedes sabían que el primer país del mundo que tuvo una marca gestual registrada es Colombia. Sí, y nada más y nada menos que una muy conocida del famoso pibe Valderrama, el famoso todo bien, que tiene que ver con su expresión, con el gesto de la mano y con la posición y todo esto. Entonces, eso también es un signo distintivo y no es ni gráfico, ni es letra, ni es palabra, ni es fonético, es un gesto. En el mundo ya existen muchas marcas gestuales. De hecho, en Colombia existen tres marcas gestuales ya registradas. La del PIBE, que fue la primera del mundo, no de Colombia. Y Colombia es el país de Latinoamérica que más marcas gestuales tiene registradas. ¿Cómo les parece? Una es de Colombina y otra es de Nestlé. Y van a empezar a salir más. Entonces, ¿qué cosas puedo estar yo identificando en mi potencial y en mi talento que se podrían convertir en un activo? Y para que entiendan qué significa convertirse en un activo, una vez que la tengo protegida y es de mi propiedad, que es lo segundo que viene, entonces imagínense que todos hemos visto al pibe, por ejemplo, ahorita en el Mundial, que estuvo muy presente con los comerciales, que salía, no recuerdo cuál era la marca que estaba promoviendo, una de ellas de apuestas y esas cosas, y él llegaba diciendo, todo bien, y lo decía varias veces. Bueno, entonces imagínense, a él le están pagando en ese comercial por su imagen, por él, que eso se llama talento en el mundo de la publicidad, porque él está participando y no es otra persona, pero a él le están pagando regalías por estar usando su marca gestual. Le pagan dos veces. O sea que él genera doble ingreso porque tuvo la genial idea, me imagino que muy bien asesorado, de registrar algo que se había hecho característico y que se podía registrar como una marca gestual. Entonces, bueno, de eso se tratan los signos distintivos. A lo mejor no es patentable, pero lo puedo registrar como un signo distintivo en la gama inmensa de posibilidades que hay, que son muchas. Luego las patentes de invención, como ya le dije, las patentes son de tres tipos, pero debe tener algunas características particulares. Son muy técnicas, no voy a entrar en detalles ahora. Entonces, siempre cuando uno tiene una idea y piensa que se puede patentar, hay que consultar a un experto, porque si no, no vas a poder. Bueno, a un experto o a la IA también. Hoy le puedes preguntar a la IA si tienes una idea y le haces la pregunta bien hecha y ella te va a decir si eso es patentable o no es patentable. Déjame ver, aquí hay una pregunta. Yo pregunté hace un par de meses en la capacitación sobre el registro de marca, que sí se podía registrar el nombre de mi colectivo en LSC, que es enseñas, y me dijeron que no se podía, pero aplicaría como marca gestual. Sí, bueno, marcas colectivas sí existen. Ahora, la marca de un colectivo no sé, habría que mirarla. Esas cosas siempre tienen sus detalles, ¿no? Las marcas colectivas también tienen unas características, básicamente se refieren a gremios que trabajan conjuntamente para un objetivo. Entonces, esa es una de las variantes de las marcas, de signos distintivos.
Si les dijeron que no, es porque probablemente no cumplía con las características de una marca colectiva. De marca gestual habría que mirar cuál es el gesto. Tiene que tener características propias, que sea diferenciable y una serie de tecnicismos que se pueden evaluar. Y de nuevo, se le puede preguntar a la guía, ¿no? Y hay que saberle preguntar, ¿no? ¿Cómo le vas a preguntar? Entonces ahí empieza una dinámica. De esto voy a hablar más adelante porque de eso se trata la estrategia, ¿no? De cómo interactúo estratégicamente con la guía, ¿no? Pero hay una posibilidad. Entonces, bueno, algunas cosas se pueden patentar, algunas no. Luego los derechos de autor, que también es una gama de 7 categorías diferentes. La gente entiende fácilmente por derecho de autor todo lo que tenga que ver con artes gráficas, por ejemplo, una pintura o la música, pero existen 7 categorías. Inclusive los contratos pueden ser protegidos como derecho de autor. Si tú tienes un contrato que tenga las características suficientemente particulares, tú puedes hacer de tu contrato un derecho de autor y puedes cobrar regalías cada vez que hagas ese contrato, además de los beneficios que ese contrato te va a dar porque estás estableciendo un vínculo comercial de lo que ese contrato implique, por ejemplo, ¿no? Detalles que hay que revisar, por supuesto, pero existen muchas posibilidades de tener derechos de autor. Y aquí la última es lo que yo coloqué aquí como secretos de producción, pero esto tiene nombres distintos en diferentes países. En Estados Unidos, por ejemplo, le dicen know-how. La palabra know-how literalmente significa saber cómo. Esa sería la traducción literal. Pero lo que técnicamente significa es el secreto de fabricación o el secreto de producción, como yo lo llamo acá, ¿no? Es decir, cómo hacemos las cosas nosotros o yo, en lo personal, con un equipo que nadie más lo hace igual. Y a veces no se trata solo de procedimientos técnicos, a veces se puede referir a procesos humanos que se vinculan de cierta manera para generar ciertos resultados que terminan convirtiéndose en un secreto de producción o en un secreto industrial que algunos se podrían registrar como patente, pero aquí viene una decisión bien trascendental, porque las patentes tienen una duración de 15 años. Yo puedo licenciar esa patente mientras esté vigente y la puedo licenciar N veces, o sea, a cientos de personas y cada uno me va a pagar regalías. Pero cuando se venza la patente, ya no voy a recibir regalías de la patente. Mientras que un secreto de producción dura toda la vida. Hay que mirar si siendo un secreto de producción privado, reservado, es lo suficientemente productivo para yo no depender de una licencia que pudiera tener si lo tuviera patentado. Esas cosas hay que verlas cada una en su momento. Aquí tengo otra pregunta. Lo que pasa es que tenemos un nombre que está en español, colectivo Comala, y en lengua de señas colombiana, pero no dejaron registrar el nombre en español y el logo, pero no el nombre en lengua de señas. Bueno, es que el lenguaje de señas no se puede registrar. Mira que una marca gestual no es eso, porque es que el lenguaje de señas es como que yo voy a registrar la palabra, ¿sí? Lo que pasa es que está escrita en español. Eso no se puede registrar como marca. Y los lenguajes de señas son equivalentes. O sea, una seña o sea, una señal un lenguaje gestual de señas es una tipografía, entre comillas, ¿no? No es patentable, no es registrable, ¿sí? Lo que es gestual es otras cosas que tengan características particulares. Pero bueno, inclusive el colectivo Comala, yo le daría la vuelta. Yo creo que sí se podría, pero hay que buscar la vuelta como signo distintivo, con logotipos interconectados con características, con letras características. Se le puede dar la vuelta. Sin saber con detalle de qué se trata y nada más mirando el nombre. Pero eso, si quieres, me lo puedes consultar aparte, gratis. No te voy a cobrar por eso. Después. Aquí les voy a dejar, por cierto, ahora que lo estoy diciendo, mi WhatsApp, 697-365, por si alguien me quiere hacer alguna consulta privada aparte, después de la charla, por supuesto. Entonces, bueno, ahí está el montón bueno, el grupo, no el montón, el grupo de variantes en las cuales yo puedo identificar una idea, un conocimiento, una experiencia
y eventualmente convertirla primero en un registro, que es lo que me da propiedad, y una vez convertida en registro, yo lo puedo llevar a la parte productiva y convertirlo en un activo, porque el hecho de que sea registro no es necesariamente un activo. Activo es cuando empieza a, a generar ingresos o rentabilidad. Y damos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí una frase eh, final, pues que para resumir aquí es que de lo que se trata de esto es de que capitalizar el intelecto. Eso es lo que acabo de decir. Entonces, ahora sí la siguiente. Aquí les quiero poner un ejemplo. Permítanme contar esta historia breve. Es una historia real que probablemente todos han vivido. Dale la siguiente, por favor. Yo la llamé la cánula de Pablo y es un ejemplo real, les cuento. Esto pasó en el año 86. Me acuerdo muy bien porque ese fue el año en que murió mi mamá y un tiempito después de eso, yo hice un viaje con un grupo de amigos, bueno, a una zona de escalada, fuimos a una montaña, etcétera. Y en el camino, pues, a los chicos, íbamos varios chicos y chicas, se nos ocurrió hacer necesidades, pues, la número uno, ¿no? Como le dicen ahora. Y entonces dijimos: "Ah, ya venimos, vamos a la número uno". Y bueno, y nos apartamos ahí rapidito como hacemos los hombres, pero las mujeres aprovecharon y también fueron a hacerlo ellas. Y nosotros volvimos y las mujeres se tardaban y se tardaban. Entonces empezamos a bromear y mi amigo Pablo, que es mi gran amigo, es médico, psiquiatra, en aquel momento era estudiante, de hecho todos eran estudiantes de medicina, menos yo, era el único que no era estudiante de medicina, pero todos los demás eran estudiantes de medicina. Y entonces él dijo: se me acaba de ocurrir una idea, imagínense esto, se me acaba de ocurrir una idea, voy a inventar la cánula de Pablo, una cánula para que las mujeres hagan pipí de pie como hacen los hombres. Y todo el mundo se murió de risa. Cuando llegaron las chicas, él les plantea a las chicas y las chicas también se murieron de risa. Y a pesar de que los médicos tienen muy claro el concepto de cánula y que la idea pues tenía cierta lógica, todo el mundo se burló, eso fue una burla todo el camino de ida y de vuelta. Y eso se quedó allí. Nunca más se volvió a hablar de eso. Yo me imagino que él se sintió avergonzado y no tocó el tema. Pero en el año 2001, yo volví a estar en contacto con él profesionalmente. Nunca hemos dejado de estar en contacto, porque él me llamó para que yo lo asesorara con estos temas de las marcas y esas cosas, porque él había montado una empresa de estas tipo EMI, ¿no? Estas empresas de asistencia médica, de ambulancias y tal, privadas. Entonces él estaba en ese proceso y yo lo estaba asistiendo. Y entonces él me dice, en un momento de que conversábamos, me dice: "¿Tú te acuerdas aquella vez que yo te dije de la cánula de Pablo?". Bueno, pasa la siguiente lámina, por favor. Aquí está la bendita cánula. En el 2000, 15 años después, él vio un anuncio de que lo que a él se le había ocurrido hacía 15 años atrás, alguien lo inventó y lo comercializó. Y yo me puse a investigar y me encontré un montón de marcas, varias. ¿Escuché algo por ahí? No. Creo que hay un audio abierto. Bueno, en todo caso, ¿qué quiero decir con esto? Yo no sé si esto será muy rentable. Yo diría que sí, porque si hay varias marcas que producen un producto y lo comercializan y pagan una publicidad, algo debe producir. Tal vez el que lo patentó, y sí se podría patentar, yo sin entrar en detalles, hay una manera, lo que se conoce como modelo de utilidad, es una de las tres variantes de patentes. Se podría patentar si tiene características particulares que se pueden manejar. Y esta persona probablemente patentó esto como un modelo de utilidad y se lo licenció a una o dos empresas y de ahí empezaron a salir. Y tal vez le registró la marca y si la patente ya se venció, ahora tiene una marca que sigue vendiendo. Pare de contar. Conclusión: las buenas ideas son todas. Solo tenemos que identificarlas y darle la vuelta de cómo se puede proteger dentro de la gama de posibilidades para convertirla en una propiedad intelectual primero y después convertirla en un activo intelectual. Y de eso habla la próxima lámina, por favor. Porque la próxima lámina, justamente lo que yo llamo la gestión de negocios, me gusta más gestión que gerencia. Primero, da menos miedo, ¿no? No hay que ser gerente, lo que hay es saber gestionar la idea. Eso es lo que nos permite la diferenciación personalizada. Parece una redundancia, pero no lo es.
Y aquí precisamente viene el nombre del punto azul, porque seguramente se preguntarán desde el principio, ¿y por qué punto azul? ¿Y de qué se refiere el punto azul? ¿Y por qué sistema punto azul? Bueno, les cuento muy rápido. Eh, Aunque eso creo que está en la lámina siguiente, pero aquí nada más le comento rápido. Básicamente, diferenciación personalizada es identificar el potencial de rentabilidad. Identificar el potencial de rentabilidad es determinar qué tan vendible o qué tanta demanda puede haber en cierto sector del mercado. No hay que ser experto en negocios para esto. Y ahí de nuevo la IA puede ser muy importante porque me puede dar datos reales, segmentación de mercados, tendencias del mercado, número de ventas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo primero, identificar ese potencial de rentabilidad. Luego, estructurar un producto o servicio que tenga estructura, como la famosa cánula, ¿no? Que cómo lo voy a convertir esto en una patente, en una marca, en una licencia. ¿Es algo que voy a producir yo o lo voy a hacer licenciándoselo a un tercero? Por cierto, las marcas también se licencian. Yo puedo tener una marca y no un producto, y yo la puedo licenciar. Entonces, a eso se refiere la estructura de ese producto o servicio para poderlo hacer rentable. Y luego viene la evaluación de los resultados. Esas son las tres cosas básicas que todo el mundo tiene que saber si quiere gestionar un activo intelectual. Y evaluar resultados es métricas, es estadística. Y de nuevo allí la IA puede dar un apoyo que nunca antes en la vida habíamos tenido. Y nos puede dar resultados reales y aplicar correctivos verificables y muy efectivos. Y en conclusión, el punto siguiente, siguiente clic, a lo que se refiere este segundo elemento de la gestión de negocios es a la optimización de la productividad. La productividad debe estar optimizada lo suficientemente para que dé algún beneficio y sea para mí también beneficiosa. En la siguiente lámina, aquí sí les explico lo del punto azul, que es importante conocer el origen. El origen es, hay una teoría, pueden buscar esta información en internet fácilmente, de, de Michael Porter, que él diseñó un modelo con el que se gestionaban todas las empresas del mundo. Escuchen bien, todas las empresas del mundo, especialmente las multinacionales y las corporaciones. El modelo de Porter fue tan extraordinariamente productivo y estructurado que se convirtió casi en una Biblia. O sea, el que no aplicara el modelo de Porter, pues estaba fuera del mercado y era un modelo precisamente de competitividad. De hecho, se habla del modelo de competitividad de Porter. Pero ¿qué pasó? Que obviamente, cuando todo el mundo maneja la misma estrategia y todo el mundo aplica lo mismo, entonces ya prácticamente todos estamos en el mismo nivel. ¿Cómo compito realmente si el otro usa y hace lo mismo que yo? Entonces, eso generó una voracidad tremenda en el mercado que estos autores que aparecen aquí al lado en el año 2005, que se me ve borroso esto, bueno, dos investigadores de Stanford eh, desarrollaron lo que ellos llamaron una estrategia de océano azul. ¿Y por qué océano azul? Porque ellos decían que el modelo de Porter era como un océano en el que los tiburones se canibalizaban entre ellos mismos. Eran tan hambrientos y tan voraces que el océano se teñía de sangre por esa competencia tan brutal que había, y eso era lo que estaba pasando en el mercado. Era canibalesco lo que ocurría. Entonces ellos dijeron que ya no se podía competir, era una matanza lo que estaba ocurriendo. Lo que había que hacer era diferenciarse. Y ahí ellos desarrollaron su modelo del Océano Azul, que también es un modelo que tiene ciertos pasos y ciertas características que permitían a las empresas ahora no competir, sino diferenciarse. Les pongo un ejemplo muy conocido. Ustedes todos han oído y han visto seguramente al menos en un video el famoso Circo de Soleil, ¿cierto? Bueno, el Circo de Soleil fue uno de los casos más emblemáticos del mundo y de los primeros que utilizó la estrategia de Océano Azul. Y parte de las estrategias de Océano Azul implican, por ejemplo, elegir dentro de la cantidad de cosas que tú haces, cuál de ellas debes eliminar para no parecerte a los que hacen lo mismo.
Entonces ellos decidieron eliminar los animales. Y todo el mundo dijo que estaban locos, como que un circo sin animales, y un circo por definición eran animales. Y ellos dijeron que no, vamos a diferenciarnos eliminando algo, y eliminaron los animales. Otra cosa que implica la estrategia de Océano Azul es decidir qué aumento y qué reduzco. Entonces, estoy echando aquí el cuento muy corto, no muy resumido, porque eso tiene características y detalles más interesantes. Pero bueno, ellos decidieron, bueno, vamos a aumentar el precio. El circo toda la vida fue algo de pueblos. La gente llegaba a un pueblito, llegaba el circo y eso valía nada. Todo el mundo podía ir. Entonces ellos dijeron, no, el circo va a ser ahora un show. Y como es un show, va a costar y lo vamos a presentar en escenarios lujosos. Y hoy en día ustedes saben lo que cuesta una entrada al Circo de Soleil. Y así por el estilo. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo, las estrategias de Océano Azul también las empezó a usar todo el mundo. Entonces, a su manera, un poco más dosificado, el mercado empezó a saturarse, ya no tan rojo, pero ya tampoco era tan azul, porque todo el mundo hacía lo mismo. Y entonces la nueva adaptación que yo hice de este modelo es que identifiques un punto, no un escenario, no un nicho, no un tema, no un público, un punto tuyo, personalísimo, con el que tú puedas entrar a ese océano caótico, incierto y voraz, y con la misma inteligencia artificial, que aquí viene la parte interesante, ella te puede orientar para que tú puedas marcar una diferencia personalísima. Por eso yo hablaba de diferenciación personalizada. Entonces ya no es un océano azul, es un punto azul, tu punto azul. Como yo, con lo que yo soy, con lo que yo sé, con lo que yo tengo, con lo que yo puedo marcar la diferencia desde un pequeño punto que puede marcar una tremenda oportunidad en el mercado. Y por eso se llama el punto azul. En la siguiente lámina aquí voy a avanzar un poco más rápido porque de todas estas cosas ustedes ya saben. Eh, el punto que se refiere al MC es el marketing consciente. No, como dije al principio, no son nuevas, nada de estas cosas, simplemente están reacomodadas y adaptadas, ¿no? Aquí básicamente lo que plantea el punto azul o el sistema punto azul es integrar tres modelos de marketing en uno solo. Y yo pongo el marketing digital como modelo porque aquí hay una aclaratoria que todavía creo que es importante hacerla, ¿no? El marketing digital no es un nuevo marketing, es el mismo marketing de toda la vida. Los que saben de marketing deben saber que el padre gurú del marketing es Philip Kotler. Y Philip Kotler, que todavía está vivo y da clases, tiene 94 años, es un gurú, realmente un gurú. Y nada de lo que dijo Kotler desde sus inicios ha cambiado en absoluto. De hecho, él ha opinado muy críticamente, muy seriamente sobre el marketing digital, porque la gente que piensa que el marketing digital es un nuevo marketing, incluso han dicho, es que esas estrategias de marketing pertenecen al pasado, eso está en desuso, está obsoleto, y no es verdad. Las famosas 4P del marketing siguen igual de vigentes. La P de producto, la P de producción, de precio, perdón, la P de plaza, que se refiere a los canales de distribución, y la P de publicidad o promoción, de cómo lo divulgo, ¿no? Esas cuatro cosas siguen estando presentes. Lo único que cambió con el marketing digital es que hay medios distintos y estrategias distintas, pero los mismos conceptos siguen aplicando. Quien no atiende estos cuatro elementos del marketing en sus estrategias de marketing digital está cometiendo errores. Y esos son muchos de los errores que vemos muy usualmente. Por eso yo hablo de un marketing digital real. Sí, con estrategias y recursos nuevos, pero manteniendo la esencia del marketing. Y luego los otros dos conceptos también son bien conocidos, el love marketing, que es el de Kevin Roberts, que es el marketing centrado en lo afectivo, o sea, en lo emocional. Hoy en día mucha gente maneja esto muy bien. Es como yo anuncio un producto o un servicio, pero conectándome con el sentir del otro, con su parte emocional, y eso genera un vínculo emocional, de sentimientos y genera fidelidad y una cantidad de cosas, ¿no? Eso tiene todas unas estrategias muy conocidas y que cualquiera puede aplicarlas y encontrar información en Internet fácilmente.
Y luego el concepto del inbound marketing, que es lo que se traduciría como mercadeo de entrada, que es lo contrario del outbound marketing, que es el mercadeo de salida. El mercadeo de salida eran las estrategias abusivas y persecutorias y invasivas, instigadoras de ese marketing del que la gente se cansó. Y entonces el señor Brian Halligan, siendo un emprendedor y un gran desarrollador de un modelo de negocios en Harvard, planteó el inbound marketing como una estrategia, desarrolló un software y creó toda una metodología que hoy en día todo el mundo lo dice muy normalmente. Por ejemplo, el famoso embudo de ventas o el funnel de venta, que tiene una serie de pasos que hace que la gente vaya decantándose hasta que compran por sí mismas y no porque yo lo estoy persiguiendo. Eso es el inbound marketing. Eso tiene una metodología, tiene una estrategia y pues de eso también pueden encontrar mucha información en Internet. Eso pues es de lo que se trata este componente del marketing consciente, es producir con efectividad. Y la efectividad tiene que ver con afectividad. A alguien le escuché decir hace años que la efectividad era lo que se vincula con la afectividad. Y es cierto. Efectivo, téngalo presente, es distinto de eficaz y de eficiente. Lo eficiente tiene que ver con recursos, con tiempo, con costos. Lo eficaz tiene que ver con calidad propiamente dicha, pero lo efectivo tiene que ver con lo afectivo, cómo se siente la gente. Entonces, ese marketing, esa productividad efectiva es de lo que trata este componente que yo llamé marketing consciente. Y aquí de nuevo el tema de las fases expansivas de la consciente. ¿Se acuerdan cuando hablaba de empatía y de compasión? Bueno, aquí justamente es donde esto tiene más sentido. Y bueno, pasamos al siguiente punto, que es el aprendizaje digital. Aquí de nuevo, tampoco me inventé la pólvora. Aquí simplemente, y en esto yo hablo con mucha propiedad porque yo soy educador de profesión, soy especialista en educación y puedo hablar con mucha propiedad de todos estos elementos. Y básicamente son tres modelos. El modelo constructivista, desarrollado por Jean Piaget, que tiene que ver con cómo aprovechar el contexto y al público para generar nuevo aprendizaje. Es decir, no es el educador el que da la información, el que genera el aprendizaje. Es el educador sacando del contexto y del público el que construye un conocimiento. Ese es el modelo del constructivismo. También está el modelo experiencial de David Cole, que desarrolló toda una corriente que se conoce como educación experiencial, que tiene que ver básicamente con el aprender haciendo. Es decir, cómo yo me baso en mi experiencia y en el resultado y en la interacción de ese concepto que lo estoy llevando a la práctica para generar de allí un proceso de aprendizaje. Eso también tiene un método, es un modelo conocido, se puede buscar mucha información en Internet, pero básicamente yo agarré de allí también un componente, lo experiencial, y finalmente lo que se conoce como el aprendizaje significativo de Carl Rogers. Ese aprendizaje significativo tiene que ver con lo que se conoce como qué tiene sentido para mí realmente. ¿Qué tiene sentido para mí realmente? ¿Esto con qué se come? ¿Para qué me sirve? Porque hay mucho aprendizaje que puede ser muy bueno y muy útil, pero no para mí, no para mi contexto. Entonces, de cantar ese tipo de aprendizaje que sea significativo realmente y que sea experiencial y que sea constructivista, de todo esto es que se genera el aprendizaje digital. Pero aquí hay la frase que pongo al final, es la que lo engloba todo y lo explica mejor. Yo definí el aprendizaje interactivo que se genera con la IA, que es de lo que se trata, de este aprendizaje digital, es el que tiene que ver específicamente en la interacción que yo tengo con la IA, es un aprendizaje interactivo. Es lo que yo definí como aprender de la IA mientras la entreno. Creo que todo el mundo sabe que la IA, en la medida en que uno la va entrenando y le va dando instrucciones, ahí es donde vienen los famosos prompts y ahí es donde deberían estar también las famosas estrategias de las que estoy hablando. Tú vas generando modificaciones y vas avanzando siempre que tengas un pensamiento crítico, es decir, constructivista, siempre que tengas una visión experiencial, es decir, real, llevada a la práctica, y siempre que sea significativo, que te sirva a ti. Entonces, tú aprendes de la IA mientras la entrenas. Y esto poca gente lo está diciendo. O sea, la IA no se las sabe todas. No, no solamente es que no es consciente todavía, no sé si algún día lo será, pero bueno, todavía no lo es.
y no es que todo lo que dices es santa palabra. Entonces allí es donde uno va aprendiendo de lo que voy interactuando con ella y en base a ese aprendizaje voy reciclando y eso genera un aprendizaje digital único que no habíamos tenido nunca. Me parece que es algo bien interesante y bien valioso. Y bueno, la siguiente lámina, creo que es la última ya, que es lo de la inteligencia artificial estratégica. Bueno, aquí es una manera de resumir muy brevemente lo que sería la manera de generar esa estrategia con la IA, ¿no? Es el vehículo productivo. La IA es eso, es un vehículo, nada más, nada más. Yo me monto en esa tecnología para llegar a un resultado. Y es para expandir el potencial que, que yo mismo estoy generando, que yo mismo tengo. Ese potencial productivo que forma parte de lo que dijimos al principio, ¿no? Eso lo voy descantando en cada uno de estos elementos y genero todo esto. ¿Y cómo lo hago? Bueno, aquí hay 5 pasos que en el manual están muy detalladamente explicados, pero no es difícil entender. Lo primero es definir tu punto de partida. Ese punto de partida es único y tiene una razón lógica de ser y personalísima. Ese es tu punto azul. Ese es tu famoso punto azul, que tiene que ver con esos talentos, conocimientos y experiencias. Luego, eh, actúa con intención y no como receta. No esperes que te dé la receta, porque no la da. O mejor dicho, si crees que te la da, estás actuando mal, porque puede que la IA, de hecho, ellas son muy hábiles para decirte paso uno, paso dos, paso tres, y parece una receta, pero no necesariamente lo es. Entonces, busca tu intención siempre y ve si eso cuadra con tu intención o no y cómo se tendría que amoldar y ahí empieza la interacción con pensamiento crítico real. Ese pensamiento crítico tiene que ser constante, todo el tiempo, nunca bajes la guardia, porque hay momentos en que uno se siente tan abrumado y tan a gusto con lo que escucha que uno dice, no, ya para qué, ya lo tengo todo. No, siempre sé crítico, siempre cuestiónale, siempre pregúntale más, pídele ángulos diferentes. Ahí es donde empieza a ver el aprendizaje real y el resultado optimizado de ese potencial que tú estás presentando. Que la interacción sea consciente, o sea que más allá de lo que conoces, más allá de lo que corresponde a tu experiencia, que sea consciente. Aquí los 8 elementos que mencionaba de la expansión de la conciencia, que están suficientemente explicados y es lo único que necesitas saber, en el método, te va a permitir hurgar siempre un poco más allá. ¿De qué más me puedo dar cuenta? ¿O de qué no me estoy dando cuenta? ¿Sí? Y finalmente, pues, haz del proceso tu método. Y esto es lo más importante, porque cada proceso que yo desarrollo con la IA, aparte del resultado que me esté dando, que se puede convertir en un activo, cada proceso per se convierte en algo mío, no es de la IA y que puede ser protegible. Por ejemplo, un método producto de una interacción con la IA eventualmente se podría convertir en una patente, que no tiene que ver con el resultado que me está dando, que a lo mejor es un producto. Entonces, hacer un registro y llevarlo metódicamente organizado de lo que estoy interactuando con la IA es fundamental. Y no solo para esto, que ya pareciera suficiente, es para algo más importante todavía. Todo lo que está ocurriendo en el mundo de la IA actualmente está desprotegido. Esa es la verdad. No hay legislación que proteja eso. De hecho, la gran pregunta que se está haciendo el mundo entero es de quién es lo que yo genero con la IA cuando interactúo con ella. ¿Es mío o es de Anthropic o es de OpenAI o de la que sea? O de la propia herramienta que estoy utilizando, o era de alguien que lo puso en internet y no lo registró y me va a poder demandar. ¿Y qué pasa con lo que yo estoy dejando en la IA cuando estoy desarrollando un proyecto? Lo podrá usar alguien y de repente él se aprovecha de eso y lo registra y yo me quedo por fuera. Entonces, una de las maneras que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que tiene su sede en Ginebra, en Suiza, que es el ente mundial que rige la propiedad intelectual en el mundo, todos los países del mundo se rigen por las directrices de la OMPI, está estableciendo
sin vincularse todavía porque no se han desarrollado nuevas leyes, es que el tema es complejo y lo están discutiendo, que se generen registros, se les está diciendo a la gente, registre lo que está haciendo, porque si el día de mañana hay un conflicto, usted le pueda decir a alguien, mira, eso que registraste no es tuyo, porque aquí está mi data de cuando yo lo hice y que surgió de aquí. Y eso demuestra que la autoría intelectual de esto es mía y ni de la IA ni tuya. Entonces, es como curarse en salud, por un lado, y por otro lado, generar un proceso que eventualmente puede ser muy productivo y muy útil, más allá de lo que esté produciendo con la IA en mi interacción. Entonces, aquí están, digamos, los 5 puntos para expandir el potencial productivo que tú puedas ir desarrollando con la IA. Y en la siguiente lámina es para la sesión de preguntas. Ahora sí. Bueno, estamos con tiempo, ¿no? Hola José, sí, estamos con tiempo. Quienes tengan las preguntas pueden tranquilamente abrir micrófono o escribirlas por el chat. Muy bien, hasta acá todo. Bien. ¿No hay preguntas o qué? Yo no veo preguntas en el chat. De momento veo como que no hay preguntas, todo como que está muy claro. Agradecerle Estamos entonces. pensando, dicen aquí. Están pensando, listo. Entonces esperemos un Aquí me momentico a ver pusieron, si estamos pensando. Muy bien, hay salen que algunas. pensar. De eso se trata. Por cierto, yo quería pasarles por acá la presentación, pero no vi cómo anexarla. Si alguien me dice, Podemos compartirlas, o si quiere podemos compartirla, igual que al listado de asistencia para quienes lo diligenciaron, y desde ahí la podemos compartir. perfecto, perfecto. Bueno, aquí hay una pregunta. Entonces, un proceso que voy desarrollando para generar un proceso o un servicio, lo puedo patentar como modelo en interacción con la IA. Mm, bueno, recuerden que les decía que las patentes tienen ciertas características, ¿cierto? Si esas características, que son muy técnicas, no voy a entrar en detalle ahorita con eso. Si esas características no se cumplen, el evaluador en este caso en la SIC, aquí en Colombia se registran en el registro de la propiedad industrial, así es como se llama, que es una dependencia de la SIC. Hay un evaluador, uno hace la solicitud, tú puedes ir con lo que quieras. Mira, yo vengo a registrar una patente, bien pueda, deme el documento con los requisitos que se piden, que eso se consiguen en la página de la SIC, pero el evaluador la puede rechazar diciendo, mira, no cumple con los requisitos, se niega, no se permite. Entonces, si cumple con los requisitos y uno previamente se debe asesorar para saber si, y digo que es importante hacerlo porque eso cuesta dinero. Hacer la solicitud de una patente de una marca implica pagar ciertas cosas, hay que hacer una búsqueda, hay que pagar unas planillas, hay que pagar unas tasas. Entonces, si yo estoy queriendo registrar algo que luego me van a decir que no es patentable, voy a gastar un dinero indebidamente. Entonces, primero es preferible hacer una consulta previa, técnica, para saber si eso es viable, si es patentable. Y si lo es, entonces sí procedo con la solicitud. Entonces, les dije, no quise decir, si lo entendieron así, me disculpo, que todo lo que estés interactuando con la IA lo puedes patentar. No, todo lo que estás interactuando con la IA eventualmente pudiera ser objeto de alguna patente. Habría que mirarlo, ¿no? Habría que mirarlo. Y por aquí dice, yo la verdad, ya la única pregunta que siempre me había hecho, la respondió al final. ¿Qué tan privado quedan los temas de la IA? Pues nada privados, nada privados. Una vez que entran a cualquier IA, pasan a un mundo que alguien en algún momento va a poder disponer de eso, y dependiendo de lo avispado que sea y de lo bien asesorado que esté y de lo que él esté haciendo, a lo mejor lo que hiciste con la IA no te sirvió del todo o no supiste cómo, pero alguien que tenga otra visión y otra idea le puede ser muy útil y puede terminar haciendo algo con lo que tú le diste, y si no tienes manera de demostrar que era tuyo previamente, entonces no lo vas a poder defender. Pero hay maneras, de eso se trata justamente lo de ir registrando un método, no un procedimiento, para que eventualmente
yo pueda reclamarle a un tercero. Lo digo porque sé que se puede patentar un modelo de trabajo. Sí, bueno, un modelo de trabajo no, ojo. A ver, existen tres tipos de patentes. Patentes de invención propiamente dichas, que son aquellas que no tienen antecedentes de ningún tipo y es algo que, cumpliendo con los requisitos de patentabilidad, que insisto, son bien particulares, no tiene antecedentes de ningún tipo y entonces se convierte en una patente de invención. Luego están las patentes de diseños industriales, que son patentes de cosas novedosas, que son patentables, que tienen esas mismas características de patentabilidad, pero referidas a formas físicas. Por ejemplo, una silla ergonómica con unas características particulares, etcétera. Son diseños industriales, ¿sí? Y las patentes de modelo de utilidad, no de modelo de trabajo. Quiere decir que son cosas innovadoras, que pueden o no tener antecedentes, pero que tienen una utilidad que nunca tuvo antes y que una utilidad muy práctica que genera un beneficio a cierto sector del mercado que, cumpliendo con los requisitos de patentabilidad, insisto, se puede registrar no como un diseño industrial, no como una patente de invención, pero sí como un modelo de utilidad. Todo eso hay que verlo con un experto porque son detalles técnicos que hay que evaluar bien. La grabación y la presentación se podrán consultar posteriormente en el siguiente enlace. Bueno, la presentación la comparto. Yo no sé si cuál sería la mejor manera. Yo no tengo ningún problema en compartirla completa. La puedo mandar en PDF, John, si quieres, te la mando en PDF. O tú la conviertes, ahí tienes la presentación y se la haces llegar a los participantes. Y Sí, profe, estamos mm, confirmando que allí la vamos entonces a ingresar con la grabación para que la puedan consultar posteriormente. perfecto. Bueno, ya respondí a esa pregunta. Y agradecer la evaluación del encuentro citado. Bueno, eso ya es la parte de mi tema. Muy bien, muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, yo me doy por satisfecho también. Igual allí les dejé mis contactos por si alguien quiere escribirme. Estoy a su orden por acá. Muchas gracias, José. Agradecerte por siempre ser tan bondadoso con los conocimientos y por entregarnos en cada espacio que compartimos, pues, como todo su conocimiento. Entonces, agradecerle a todos los que participaron el día de hoy, a nuestro apoyo desde el Comité de Comunicaciones también, y que nos sigan en nuestra página de la Mesa de Bibliotecas para todas las capacitaciones que vienen adelante. Perfecto. Muchas gracias a todos. Gracias, feliz tarde.